Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en un mini podcast, esta vez grabado en exterior. Siempre fue mi idea en estos podcasts el tratar de grabar en cualquier lugar donde surgiera un tema. Actualmente estoy haciendo la hora, como se dice, investigando algunas cosas mientras espero un compromiso que es en aproximadamente una hora más. Y justamente uno de los temas que estaba leyendo era sobre un artículo que aparece en la BBC News sobre el por qué las personas llegan tarde. Y me pareció simpático considerando que yo me encuentro en este momento haciendo hora y estando en el lugar más de una hora anticipado a la hora del compromiso, porque en realidad prefería acercarme al sector donde me encuentro, que me queda bastante alejado, para no arriesgarme a algún retraso. Esa es una condición que podremos analizar en otro podcast de mi propia personalidad, pero me pareció súper interesante leer este artículo y compartirlo con ustedes. Así que lo voy leyendo y vamos a ir sacando algunas conclusiones si es que lo amerita. En un mundo como el actual, en el que todos estamos tratando de hacer cada vez más cosas, pareciera que todos estuviéramos corriendo contra el reloj. Pero aunque todos estemos compartiendo la misma carrera contra el tiempo, hay un tipo de personas a las que pareciera que simplemente no les importa llegar tarde. Según un estudio del sitio YouGov de 2014, al menos una de cada cinco personas estadounidenses llega tarde al trabajo al menos un día a la semana, y pareciera que la generación de los millennials es la que más sufre con la puntualidad. La autora británica Grace Passy decidió investigar por qué ella misma siempre llegaba tarde a los sitios y documentar sus descubrimientos en el libro Late, Time Bender Guide to Why We Are Late and How We Can Change. Una guía para los flexores del tiempo sobre el por qué siempre llegamos tarde y cómo podemos cambiar. Es un poco extenso el título para un libro, pero en fin. En cuestión de personalidades hay una curva de campana. En un extremo de la escala están los que yo llamo protectores del tiempo, que están ansiosos por llegar a tiempo. Ahí estoy yo. Al otro extremo están los que Passy llama los flexores del tiempo. Los flexores del tiempo, los time benders, no nos gusta la rutina, no nos gustan las tareas que nos son conocidas y nos aburrimos fácilmente, explicó Passy a la BBC. Nos podemos enfocar muy bien cuando tenemos interés en algo, y si el tiempo es corto, podemos trabajar de una manera muy efectiva. Passy explica que para identificar los time bender en una oficina, lo único que hay que hacer es buscar los escritorios más desordenados. No hemos terminado algo cuando ya estamos empezando otra cosa. Pero ¿por qué pareciera que ciertas personas tienen esta característica más marcada que otras? La respuesta podría estar en un elemento específico de la personalidad, le explica a la BBC el autor del libro El efecto de las expectativas, de David Robson. Para Robson, al llegar siempre tarde está relacionado con el rasgo de la personalidad de la conciencia. Puedes medir este rasgo a través de preguntas como ¿qué tan organizados y ordenados son? O ¿es la persona puntual? Además, Passy ahora se pasó al otro autor. Además, Passy cree que los time benders experimentan el tiempo de una manera diferente. Tenemos una percepción distinta del tiempo a la mayoría de la gente, dice la autora, quien se considera a sí misma como una time bender. No todos los minutos tienen la misma duración para nosotros. El tiempo puede acelerarse o desacelerarse, podemos perdernos totalmente en algo y perder completamente la noción del tiempo. Por otro lado, si tenemos una hora de llegada, podemos trabajar de manera muy efectiva. ¿Qué dice la ciencia? Un estudio hecho por psicólogos de la Universidad de Washington en el 2016 se enfocó precisamente en analizar la percepción del tiempo que tienen las personas. En uno de los experimentos, los sujetos tenían un tiempo determinado para una tarea, incluso se les permitía revisar el reloj, pero las tareas estaban diseñadas para que fueran fascinantes y que distrajeran a los sujetos para que no miraran el reloj. Los resultados fueron claros. Algunos eran naturalmente mejores que otros, estimando el paso del tiempo, y usaban esa aptitud para planear de manera efectiva en el futuro. Passy dice que uno de los hallazgos más sorprendentes y posiblemente útiles fue descubrir que los time benders no siempre llegan tarde a todo. Podemos llegar a tiempo cuando nos importa, y eso quiere decir que nos importa cuando existen consecuencias para nosotros por llegar tarde. Los momentos en los que estaríamos el tiempo es cuando no hay fechas u horas límite y no hay consecuencias, por lo que a veces coincide con eventos sociales. La autora dice que esto puede llevar a los time benders a tener problemas con sus seres queridos, pues están dando la impresión de que hay poco interés de quedar bien con ellos. Creo que es muy útil de conocer el poder de las horas y fechas límite y que sean reales, externas a nosotros y que tengan consecuencias, agrega.
Uno de los problemas más grandes que ha encontrado Robson a la hora de mejorar la puntualidad de las personas es que creen que la impuntualidad es una parte intrínseca de su personalidad. Simplemente asumen que es algo tan intrínseco a sus genes y a sus características que ni siquiera hacen el intento de corregir el comportamiento, dice. Y es así como las narrativas que tenemos de nosotros mismos pueden convertirse en una profecía que se cumple sola. Y la idea de que los rasgos de personalidad no son permanentes ni marcados desde el nacimiento, sino que pueden moldearse, es uno de los desarrollos más emocionantes de la psicología actual. Robson dice que si alguien quisiera, a través de simples cambios, podría volverse una persona más consciente. Pueden hacer cosas como un horario detallado todos los días y reservar tiempo para organizar su escritorio o su habitación si están desordenados, cosas que sabemos que hacen las personas muy conscientes. Bueno, este es el artículo. La verdad es que, creo que estoy bastante, ¿cómo se llama?, en contra de lo que habla Pasi, creo que es la persona, porque yo siento que este concepto o esta autopercepción de que yo soy, bueno, de un cierto grupo, no sé, etario, social, anda a saber tú, es lo que explica el por qué a mí no me importa o me podría llegar a importar menos el tema del tiempo. Es una excusa simplemente para el considerar que muchas veces el llegar tarde es una falta de respeto hacia el resto de las personas. ¿A qué voy? Yo puedo tener, como dice ella, y lo considero así muchas veces, a mí también me cuesta, que hay ciertas cosas que me parecen tediosas, hay ciertas cosas que quizá no tengo el mismo interés, incluso en el mundo laboral, y por eso quizá podría no estar. En mi caso, digamos que siento que soy una persona que respeto mucho al prójimo, me pasa que podría no ser tan metódico a la hora de presentarme a la hora, pero siempre llego a la hora. Eso, simplemente quizá no exagero en las medidas que tomo para llegar a tiempo, como lo estoy haciendo en este instante, que es cuando grabo este podcast, que estoy o que llego prácticamente una hora antes y prefiero hacer tiempo, tomarme un café, ponerme a trabajar con mi computadora en algún lugar, o incluso acá en el auto, como lo estoy haciendo ahora, para aprovechar el tiempo. Pero no poner en riesgo, ¿cierto?, en mi horario de llegada, porque sé que hay muchas variables, estando a casi una hora de distancia, muchas variables que podrían jugarme en contra a la hora de llegar a tiempo a mi compromiso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me interesa mucho, porque me parece importante, y quizás, solo quizás, en algunos casos cuando son cosas que me interesan menos, quizás voy a llegar o voy a salir más justo a la hora y voy a estar menos dispuesto a tomar tantas medidas extraordinarias, ¿cierto? Pero yo creo que coincido mucho más con lo que dice el artículo de Pasi, que tiene que ver con esto, de Robson, que tiene que ver con la conciencia, ¿ya? Yo creo que es el ir desarrollando la conciencia hacia cómo impacta mis retrasos, ¿cierto?, mi falta de interés en cumplir con los horarios o los compromisos en el resto, ¿ya? Yo siento que en el mundo laboral, sobre todo, que es como lo más fácil de visualizar, el que yo no cumpla con ciertos compromisos a la hora es casi seguro que tiene un impacto en terceros, ¿ya? No solamente cuando hay una figura de autoridad que está esperando un compromiso a una hora determinada, sino que podría ser un compañero de trabajo o un cliente, ¿cierto? Porque tenemos que entender que sobre todo en el mundo de hoy, el trabajo en equipo es súper relevante. Yo creo que ya todos vamos entendiendo que somos parte de un sistema, ¿cierto? Nosotros somos un engranaje más dentro de una compleja maquinaria, ¿cierto? Y todos tenemos que aportar, todos tenemos que estar sincronizados, ¿cierto? Y no deberían necesariamente que haber consecuencias explícitas, ¿cierto? O ¿cómo decirlo? O un control excesivo de los horarios y los compromisos para que yo cumpla. O sea, está ese autocontrol, y voy a ocupar una nueva palabra, ¿cierto? Esa conciencia respecto a dónde estoy parado, quiénes me rodean, ¿cierto? ¿Cuál es mi función en este sistema? Y yo debería ser capaz de cumplir. Yo creo que cuando se habla, por ejemplo, este tema de que, bueno, yo voy a revisar los escritorios y si el escritorio está muy desordenado porque soy una persona que va de un tema a otro, tampoco estoy tan de acuerdo, y no creo que solamente sea por mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar más fácilmente. Yo he tenido la suerte y tengo la suerte de manejar equipos de bastantes personas, y me encuentro con personas con distintos estilos, y creo que los que
tenemos, me incluyo, mejores resultados a la hora del cumplimiento de compromiso, no necesariamente tenemos un escritorio desordenado lleno de papeles por todos lados, sino que todo lo contrario, vamos resolviendo un tema, ordenando, clasificando, archivando, ojalá varias cosas tenerlas, digamos, en el computador de manera digital para que sea más fácil. Voy agendando cosas con horario dentro de mi digamos, gestor de correo, sea cual sea Outlook, sea Gmail, sean ambos al mismo tiempo, ¿cierto? Y voy buscando ahí métodos para mantener las cosas más o menos al día. Me autoenvío correos, ¿cierto? Con retardo, programo correos para que salgan en ciertos horarios. Cuando soy capaz de adelantar algún trabajo, porque encontré la brecha de tiempo, ¿cierto? O encontré la solución, lo que hago es dejar programado el envío del correo en ciertos horarios. Porque siento que es importante mantener ese respeto, ese control de mis tiempos, ¿cierto? Para no perjudicar al resto. Y más o menos es lo que yo espero del resto de mi equipo. Evidentemente hay ciertas personas que son mucho más prolijas a la hora de cumplir con los compromisos. Cuando uno maneja un equipo se da cuenta, digamos, que hay personas que les cuesta mucho más cumplir con los compromisos a tiempo. Hay otros que trabajan como en una especie de pila, si es que lo queremos ver de manera más o menos informática, y trabajan en el orden, digamos, en el cual van entrando a la pila, que sería como un FIFO, ¿cierto? El concepto FIFO, First In, First Out. Que quiere decir que lo primero que yo le pedí es lo primero que va a ir saliendo y así en ese orden. Hay otras personas que todo lo contrario, cada cosa que se le agrega a la pila es, ¿cómo se llama? Lo nuevo que entra es lo primero que va a salir y el resto va quedando en el fondo, y muchas veces hay cosas que quedan muy en el fondo. Y hay otras personas que son capaces de priorizar, que es para mí uno de los estilos que más me gusta, que esto es ser capaz de decir, ok, tengo cosas que son que tienen un nivel de urgencia, hay otras cosas que son realmente críticas de resolver a tiempo y tengo que paralelizar, si es que es posible, delegar, pedir ayuda, ¿cierto? Pero lo importante es ir cumpliendo con las fechas de compromiso, cosa que todo el sistema funcione lo mejor posible. Yo creo que el tema del respeto, entonces, a los tiempos, a las fechas de compromiso, a los horarios de compromiso, tiene que ver, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Robson, con la conciencia. Y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad actual, en el trabajo, la familia, quizás hasta las relaciones de pareja, es esto de ir desarrollando esa conciencia de dónde estoy parado, quiénes me rodean, cómo puedo afectar a esas otras personas, ¿cierto? Con mi actitud, con mis incumplimientos, con mis faltas de prolijidad en ciertas cosas como el horario. Y yo creo que tiene que ver netamente con eso, con desarrollar la conciencia. No creo que sea algo intrínseco de la edad, de la generación, que el millennial, que el no. De hecho, a veces son temas hasta culturales de cada país. Yo me atrevería a decir que en general, en mi país, al menos Chile, o al menos donde me ha tocado a mí trabajar, que he tenido la oportunidad de trabajar en varios lugares, es algo como bien propio, o sea, se da con bastante frecuencia esto del incumplimiento del horario acá en Chile. O sea, uno cita una reunión en un horario X y la verdad es que la gente suele llegar tarde, por lo menos la mitad de las personas suelen llegar tarde, son pocos los que llegamos anticipados o ¿cómo se llama? O estamos atentos a la hora de la reunión para llegar justo en el momento, y se empiezan a dar bastantes deformaciones. Aquí me voy un poco por la tangente, pero se dan algunas deformaciones a causa de la gente que llega tarde, y es que personas que normalmente somos muy puntuales, empezamos a llegar muy justo a la reunión, ya, lo cual tampoco es tan bueno, ¿cierto? Llegamos muy justo, a veces hasta con 5 minutos de retraso, porque estamos acostumbrándonos a que como todos llegan tarde, o simplemente no llegan muchas personas, nosotros también vamos viendo que perdemos mucho tiempo en este trayecto, porque claro, como yo acostumbraba siempre llegar, por ejemplo, a una reunión en el mismo edificio, 5 minutos antes de la reunión, estoy perdiendo, calculemos así, a grosso modo, 5 minutos de trayecto hasta la oficina donde es la reunión. Para llegar 5 minutos antes ya son 10 minutos que pierdo, y luego esperar 10, 15 minutos y hasta 20 minutos que alguien llegue a la reunión. O sea, estamos hablando de media hora o más que yo puedo perder con reuniones con pérdida de tiempo en reuniones, ya, entre los que llegan tarde, los que llegamos un poco más temprano. Y es complejo eso. Yo creo que ahí se produce una ineficiencia súper importante. Así que nada, me gustó leer el artículo, aun cuando no estoy para nada de acuerdo
con lo que habla esta persona que crea este concepto de los time benders. La verdad es que no estoy para nada de acuerdo, porque viene como a justificar un poco esta conducta que me parece que no aporta mucho. Le dejo igual el nombre, que lo dije tremendamente mal al principio. Late, a time bender guide to why we are late and how we can change. Tarde, una guía para los flexores del tiempo sobre por qué siempre llegamos tarde y cómo podemos cambiar. Así que ahí para que lo lean, quizá el extracto que hicieron aquí en el artículo de la BBC no fue tan feliz y da la impresión como que partiera al menos justificando un poco este comportamiento. Y nada, ojalá puedan dejar algún comentario. Esto lo publico en nuestras redes sociales, como saben, @Dolce Podcast es el usuario tanto de Instagram como de Twitter. En Twitter siempre publicamos, cada vez que sacamos un nuevo capítulo, publicamos ahí el vínculo para que lo puedan escuchar en su aplicación de podcaster preferida. Y ojalá que podamos interactuar, ya, a ver qué opinan ustedes del tema del tiempo. Y ya me quedan unos 15-20 minutos hasta mi compromiso en el cual llegué anticipado, así que me voy a preparar para ese momento. Que estén muy bien, saludos.